Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están hoy? Espero que estén teniendo un día genial y que estén listos para un vídeo súper especial. Hoy vamos a sumergirnos en algo que creo que a todos nos encanta: fiestas. Y no cualquier fiesta, sino una fiesta de Año Nuevo que, créanme, fue absolutamente inolvidable. Ya saben, todos los años, cuando el calendario llega a diciembre, empezamos a pensar en planes. ¿Dónde vamos a celebrar? ¿Con quién? ¿Qué vamos a hacer? Y este año, la respuesta a esas preguntas fue un poco diferente de lo habitual. Este año, la fiesta fue con Ande, Kerem y fuego. Sí, fuego literal. Ya van a entender por qué. Pero antes de que sigamos adelante, si eres nuevo por aquí, por favor, dale al botón de suscribirte y activa la campanita de notificaciones. Así, no te perderás ninguno de mis vídeos. Subo contenido nuevo casi todas las semanas, desde viajes, hasta experiencias, y por supuesto, historias como esta. Suscríbanse. No se van a arrepentir. Es gratis y me ayudan muchísimo. Bueno, volviendo a nuestra historia, todo empezó con una simple invitación. Ande, una amiga de hace mucho tiempo, me contactó. Oye, ¿qué haces para Año Nuevo?, me preguntó. Y yo, como siempre, no tenía nada planeado. Nada, le contesté. ¿Por qué? Y ella soltó la bomba: Kerem y yo estamos organizando algo increíble en una cabaña en las montañas, ¿te apuntas? Kerem, por si no lo conocen, es el novio de Ande y es un chico con un sentido del humor increíble y una energía que contagia. Es de esas personas que iluminan cualquier lugar con su sola presencia. Y claro, la idea de pasar el Año Nuevo con amigos, en la naturaleza, sonaba perfecto. Acepté sin dudarlo. La perspectiva de escapar del bullicio de la ciudad, respirar aire fresco y compartir momentos especiales con personas queridas era irresistible. Los preparativos fueron emocionantes. Ande, que es una experta en organizar cosas, se encargó de casi todo. Desde la comida hasta la decoración. Ella tiene un don natural para crear ambientes acogedores y festivos. Me contó que pasó semanas buscando la cabaña perfecta, revisando fotos y reseñas, hasta que encontró el lugar ideal: una cabaña rústica con chimenea, ubicada en lo alto de una montaña, con unas vistas impresionantes. Compró todo lo necesario para una cena espectacular, con platos típicos de la temporada, y por supuesto muchos dulces. Es que Ande es fanática de los postres, y siempre se asegura de que haya suficientes para todos. Y Kerem, bueno, Kerem se encargó de la bebida, y del fuego. Sí, el fuego. Él es un apasionado de las fogatas y de crear ambientes cálidos. La verdad es que yo no tenía mucha idea de lo que implicaba organizar una fiesta de Año Nuevo en la montaña. Siempre me había limitado a las celebraciones en casa, con la familia, o en algún restaurante. Pero la energía y el entusiasmo de Ande y Kerem me contagiaron, y empecé a involucrarme más en los preparativos. Empecé a pensar en qué ropa llevar, en qué regalos comprar, y en cómo podría aportar mi granito de arena a la fiesta. El día de la fiesta, el 31 de diciembre, la emoción era palpable. Recuerdo perfectamente ese día. Me levanté temprano con una sensación de anticipación. Empaqué mi maleta con ropa abrigada, porque ya sabíamos que en las montañas, el frío iba a ser intenso. Metí jerseys de lana, abrigos gruesos, bufandas, guantes y gorros. También me aseguré de llevar botas de montaña, para poder caminar por la nieve sin problemas. Además de la ropa, empaqué algunos regalos para Ande y Kerem, y un par de juegos de mesa, por si queríamos jugar después de la cena. Después de un par de horas de viaje, llegamos a la cabaña. La vista era espectacular. Estábamos rodeados de árboles cubiertos de nieve, un paisaje digno de postal. La nieve caía suavemente, creando un ambiente mágico y tranquilo. El aire era fresco y puro, y se respiraba paz y armonía. Recuerdo que al salir del coche sentí una oleada de felicidad. Estaba claro que iba a ser una noche inolvidable. La cabaña por dentro era acogedora, con una chimenea que prometía mantenernos cálidos toda la noche. Era rústica pero a la vez elegante, con paredes de madera, techos altos, y grandes ventanales que permitían disfrutar de las vistas. Ande y Kerem ya estaban allí, recibiéndonos con una gran sonrisa. Nos abrazaron y nos dieron la bienvenida, haciéndonos sentir como en casa. Nos instalamos y luego empezamos a preparar la cena.
La cocina se convirtió en un hervidero de actividad. Ande, como siempre, se encargó de la mayor parte del trabajo. Cortando verduras, preparando la carne, abriendo botellas de vino, un ambiente genial. Yo por mi parte me ofrecía a ayudar en lo que fuera necesario. Puse la mesa, ayudé a lavar los platos y preparé la ensalada. Kerem, mientras tanto, estaba fuera preparando la fogata. Mientras Ande y yo nos movíamos por la cocina, no parábamos de hablar y reír. Ande me contaba los detalles de la preparación de la cena, y yo le contaba cómo había sido mi año. La conversación fluía de manera natural, como siempre que estamos juntas. Y ahí es donde entra en juego el fuego del que les hablaba. Kerem no solo hizo una fogata normal. Él es un maestro en esto y preparó un fuego enorme impresionante. Con troncos acomodados de una manera específica, y ramas secas que crujían al arder, la luz del fuego iluminaba toda la noche. Me explicó que la clave para hacer una buena fogata es elegir la madera correcta, acomodarla de forma que el aire circule, y tener paciencia. Parecía un ritual, y él lo disfrutaba muchísimo. La pasión con la que Kerem hacía la fogata era admirable. La verdad es que antes de conocerlo, yo no le daba mucha importancia a las fogatas. Pero al ver a Kerem en acción, entendí la magia que tienen. El fuego crea un ambiente cálido y acogedor, y nos invita a reunirnos y a compartir momentos especiales. Y llegó la hora de la cena. Nos sentamos alrededor de una mesa larga, llena de comida deliciosa. Ande había preparado un menú espectacular con platos típicos de la temporada. Había pavo asado, puré de patatas, ensalada, y muchos dulces. Todo estaba exquisito. Brindamos por el año que terminaba y por el que empezaba, por la amistad y por todo lo bueno que la vida nos había dado. Las risas, las conversaciones, y los buenos deseos llenaban el ambiente. Durante la cena compartimos historias, anécdotas y planes para el futuro. Nos reímos mucho y nos emocionamos al recordar los momentos importantes del año que terminaba. Fue un momento de conexión, de cercanía y de gratitud. Después de la cena, la fogata fue el centro de atención. Nos acurrucamos alrededor del fuego contando historias, cantando canciones, y simplemente disfrutando de la compañía del otro. El crepitar de las llamas, el olor a leña quemada, y el cielo estrellado sobre nosotros, crearon una atmósfera mágica. La temperatura bajaba, pero el calor del fuego y la compañía de mis amigos me hacían sentir completamente a gusto. Recuerdo que Kerem había preparado malvaviscos para asar en la fogata. Los pinché en palitos y los tuesté hasta que quedaron dorados y pegajosos. Los comí con gusto mientras miraba el fuego y escuchaba las historias que contaban mis amigos. A medida que se acercaba la medianoche, la emoción crecía. Todos estábamos ansiosos por recibir el nuevo año. Y cuando el reloj marcó las 12, la cabaña explotó en alegría. Abrazos, felicitaciones y el brindis tradicional con champán. Fue un momento increíble, lleno de energía positiva y buenos deseos. El champán, las risas y los abrazos se mezclaron en un torbellino de felicidad. Después del brindis, nos deseamos lo mejor para el año que comenzaba, y nos abrazamos con cariño. Sentía una profunda gratitud por la amistad que compartíamos. Luego continuamos la celebración. Bailamos, cantamos y nos reímos hasta altas horas de la madrugada. Ande puso música y nos pusimos a bailar en el salón. Bailamos de todo, desde canciones modernas hasta clásicos. Kerem nos enseñó algunos pasos de baile, y nos reímos mucho al tratar de imitarlos. Y por supuesto, hubo fuegos artificiales. Kerem, con su ingenio, había preparado unos pequeños fuegos artificiales para el momento exacto. El cielo se llenó de luces y colores. Fue espectacular. Los fuegos artificiales iluminaron el cielo nocturno, creando un espectáculo de luces y colores impresionante. Lo que hizo que esta fiesta de Año Nuevo fuera verdaderamente inolvidable no fue solo la comida, la bebida, o los fuegos artificiales. Fue la compañía. Estar rodeado de amigos en un lugar especial, con la libertad de ser uno mismo y de disfrutar de cada momento. Esa es la verdadera magia de una fiesta de Año Nuevo. La conexión que se crea con las personas que te importan, la risa compartida, y la alegría de celebrar la vida. Recuerdo que en medio de la fiesta, me paré a observar todo. Miré a Ande bailando y sonriendo, a Kerem, disfrutando de la fogata y contagiando su energía, y a mí misma, feliz y agradecida.
En ese momento sentí una profunda felicidad y una gratitud inmensa. Al día siguiente, después de dormir unas pocas horas, despertamos con un amanecer impresionante. El paisaje cubierto de nieve con los rayos del sol iluminando las montañas, era una imagen inolvidable. Nos levantamos temprano con la energía renovada después de una noche de celebración. Desayunamos juntos, compartimos las últimas risas y nos despedimos con la promesa de repetir la experiencia. Después del desayuno, recogimos la cabaña y nos preparamos para volver a casa. Antes de irnos, nos despedimos de la cabaña, agradeciéndole por habernos brindado un espacio tan especial. Y bueno, esa es la historia de mi año nuevo inolvidable con Ande, Kerem y el fuego. Espero que les haya gustado este vídeo. Fue una experiencia que siempre recordaré con cariño. Guardo recuerdos muy especiales de esa noche. El calor de la fogata, las risas compartidas y la compañía de mis amigos. Fueron momentos que atesoro con mucho cariño. Así que, para resumir, esta fiesta de Año Nuevo fue todo lo que esperaba y mucho más. Desde la planificación, la llegada a la cabaña, la cena deliciosa, la fogata mágica, los fuegos artificiales y sobre todo, la compañía de mis amigos, todo contribuyó a crear una noche verdaderamente especial. La atmósfera que creamos juntos fue única y mágica. Lo más importante de todo fue la amistad. La amistad es un regalo, y tener a Ande y Kerem en mi vida es algo que agradezco todos los días. Su amistad, su cariño y su apoyo me dan fuerza y me hacen sentir feliz y afortunada. Y ahora, llegamos al final del vídeo. Quiero agradecerles por tomarse el tiempo de verlo. Espero que se hayan divertido y que les haya inspirado a crear sus propios recuerdos inolvidables. Me encantaría saber qué les pareció esta historia. ¿Qué es lo que más les gustó? ¿Cómo celebraron ustedes el Año Nuevo? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y responderles. Me interesa mucho saber qué tradiciones tienen, y cómo celebran esta fecha tan especial. También me gustaría saber si alguna vez han pasado un año nuevo en la montaña, o si han participado en una fiesta con fogata. Cuéntenme sus experiencias. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, por favor, no olviden darle un pulgar arriba, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden, cada like, cada comentario y cada suscripción me ayuda a seguir creando contenido para ustedes. Y no olviden activar la campanita para que no se pierdan ninguno de mis vídeos. Nos vemos en el próximo. Un abrazo enorme y que tengan un día genial. Chao. *** reflexiones adicionales sobre la experiencia ***. A medida que pienso en esa fiesta de Año Nuevo, hay algunos detalles que se destacan aún más en mi memoria. Por ejemplo, el silencio de la montaña, interrumpido solo por el crepitar del fuego y nuestras risas. Era un silencio profundo que invitaba a la introspección y a la conexión con la naturaleza. También recuerdo la sensación de estar completamente desconectados del mundo. No había televisión, ni internet, ni teléfonos móviles. Solo estábamos nosotros, el fuego, la nieve y las estrellas. Fue una experiencia liberadora, que me permitió relajarme, desconectar del estrés diario y concentrarme en el presente. Otro aspecto que me impactó fue la generosidad de Ande y Kerem. Se esforzaron mucho para que todos nos sintiéramos cómodos y felices. Se preocuparon por cada detalle, desde la comida hasta la decoración, y crearon un ambiente de calidez y hospitalidad que me hizo sentir como en casa. Y por supuesto, no puedo olvidar la sensación de unión que se creó entre todos. Durante esa noche nos reímos, compartimos y nos apoyamos mutuamente. Nos dimos cuenta de lo afortunados que somos de tenernos unos a otros. Fue un momento de celebración, pero también de reflexión y de agradecimiento. La fiesta de Año Nuevo en la montaña con Ande, Kerem y el fuego fue mucho más que una simple celebración. Fue una experiencia que me enseñó la importancia de la amistad, la conexión con la naturaleza y la gratitud por las pequeñas cosas de la vida. Además, recuerdo el olor a pino, la frescura del aire de la montaña y las risas que resonaron en la cabaña. Esas memorias están grabadas en mi corazón. En resumen, la fiesta de Año Nuevo en la cabaña fue un escape perfecto. Fue una celebración del final de un año y el comienzo de otro, llena de risas, buena comida y la mejor compañía que uno podría desear. Fue una experiencia que me cambió, y estoy muy agradecida de haberla vivido.
Espero que mi historia los haya inspirado a crear sus propios recuerdos inolvidables, a salir de la rutina y a experimentar cosas nuevas. Recuerden que la vida es un viaje, y que lo más importante es disfrutar de cada momento y compartirlo con las personas que amamos. Así que anímense a planear su propia fiesta inolvidable. No importa si es en la montaña, en la playa, o en casa. Lo importante es que sea especial, que esté llena de alegría y de buenos momentos, y que la compartan con las personas que les hacen felices. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme y que tengan un día lleno de magia. Chao.